Vamos a conversar con Rosana Mendoza, que es especialista en estos temas. Bienvenida, Rosana, un gusto saludarla. Un gusto también de estar aquí. Buenas noches, José, y buenas noches a toda la audiencia y teleaudiencia de Exitosa. ¿Siente que se ha avanzado en este tema de desarrollo educativo bilingüe intercultural al interior del país? Con toda honestidad creo que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Creo que en los últimos 5 años han habido avances significativos. Creo que una evidencia de eso es la inversión que se incrementó significativamente de 5 millones a 100 millones anuales, que se haya, por ejemplo, avanzado en una política de educación intercultural, en un plan nacional de educación intercultural bilingüe, en acuerdos con pueblos originarios para pensar o proyectar cómo debe ser esa educación para los niños, las niñas. Creo que son avances importantes. Pero el tema presupuestal no siempre es el único, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver de repente con el buen gasto de ese tema presupuestal. De hecho, estamos hablando de más o menos 1.200.000 niños, niñas que hablan una lengua originaria, una lengua distinta al castellano. Estamos hablando de la necesidad de más de 20.000 maestros que aún no tenemos, que deben estar formados para desarrollar una educación en 2 lenguas. Y estamos hablando de siglos que no se ha atendido a esta población, así que la deuda histórica es muy grande y de hecho 100 millones de soles al año no lo van a resolver. Claro, hay que tener todo un plan además. Yo no sé si se ha desarrollado ese plan, la verdad. Yo he entrevistado a algunas personas, representantes del Ministerio de Educación, que tienen que ver directamente con la interculturalidad, tienen que ver directamente con la comunicación bilingüe en estas zonas, y me han asegurado, me han rejurado que hay un trabajo que se está haciendo, que se está preparando a maestros, ¿no es cierto?, para el desarrollo de estas clases. No sé qué tanto sea así, porque hasta ahora, por lo menos desarrollos visibles no tenemos claros, ¿no? Bueno, hablamos de docentes y tenemos que distinguir docentes que están ahora en escuelas declaradas como E y B, tanto en la zona andina como amazónica, que necesitan especializarse para realmente dar una educación de calidad bilingüe, pero además en contextos socioculturales. Entonces implica dar una educación pertinente que recoja todos los aspectos culturales que requiere la educación de los niños, las niñas. Pero también estamos hablando de la formación de jóvenes para que se vuelvan docentes E y B. En eso también ha sido interesante lo que se ha avanzado gracias al programa Beca 18 con el gobierno saliente, y que es justamente en donde lo que nos ha dado la oportunidad como Universidad Antonio Ruiz de Montoya de formar maestros en E y B, gracias a estas becas, ¿no?, que en realidad son una oportunidad, pero bueno, están llegando un poco tarde, ¿no? Por primera vez en el país tenemos becas para estos jóvenes. Yo voy a preguntarle enseguida qué tanto se necesita y qué tanto se puede avanzar en ese tema, pero yo quiero pedirle un instante, va a hacer un paréntesis, porque está hablando el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en el Congreso de la República, en la Comisión de... no es la Comisión del Interior, perdón, de Seguridad, la Comisión de Seguridad. Vamos con el ministro. Lo escuchamos. Para los primeros 100 días. Luego han habido, digamos... En un instante más vamos a ir con el ministro. Está en la Comisión de Defensa y Seguridad Interna. Así se llama. Defensa y Seguridad Interna. En unos instantes más vamos a ir con las declaraciones del ministro Carlos Basombrío, quien ha recibido una serie de preguntas de los parlamentarios. Bueno, ya iremos con ese tema cuando la producción me lo indique. Vamos entonces, yo le preguntaba, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo se puede ir avanzando anualmente? Porque a veces es fácil también decir, oiga, no se hace mucho o no se hace nada. Usted me dice que sí se está haciendo en algo, se está tratando de preparar a profesores en la educación intercultural bilingüe, es E y B, ¿no es cierto? Eso es E y B. Ya, pero ¿cuánto se puede avanzar? O sea, digamos, en un año podemos avanzar con 200 maestros, con 1000, con ¿cuánto podemos avanzar? ¿Cómo va progresando ese tema? Bueno, se va a avanzar todo lo que la política educativa lo permita, ¿no? Ha sido
muy esperanzador que el Premier haya mencionado que la política en términos de educación intercultural bilingüe va a continuar, y eso significa que los esfuerzos en términos de formación inicial de docentes como de formación de docentes que ya están en ejercicio no va a detenerse. Pero cuánto se avance va a depender de cuánta decisión y cuánto compromiso exista para ello. Y quiero enfatizar algo. Yo creo que esto no solamente depende de lo que a nivel central se pueda hacer. Se ha avanzado en compromisos desde gobiernos regionales que espero que los actuales sostengan, y se ha avanzado también en experiencias exitosas que van demostrando de qué manera los mismos pueblos originarios van comprometiendo esfuerzos para que sus jóvenes lleguen a la educación superior. En eso, sí, bueno, si no nos detenemos en esto, yo creo que podemos dar buenos resultados pronto. Muy bien. Rosana Mendoza, coordinadora de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, está con nosotros. Me mencionamos algunas cifras de niños que necesitan que se llegue con este tipo de educación intercultural a nivel nacional. Así es, estamos hablando de más o menos 1.200.000 niños que hablan una lengua distinta al castellano y que necesitan una educación en su propia lengua y por supuesto en castellano. Y estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que pertenecen a más de 50 pueblos distintos y que han venido recibiendo una educación homogenizante, una educación en castellano, que no necesariamente está brindando buenos resultados. Esto no aleja, perdóneme, de la enseñanza de idiomas comerciales extranjeros como el inglés, por ejemplo, ¿no? No tendría por qué. No, creo que existe una expectativa nacional e internacional respecto a nuestra educación y por supuesto lo comprende, pero la primera puerta para educarnos es la educación que es precisamente en nuestra lengua, ¿no? Imagínate que por decreto, por necesidad, por mercado, nos obliguen a estudiar en inglés, ¿no? Siendo nosotros de lengua materna castellana. Es exactamente la misma problemática que viven los niños. Obviamente sus niveles de comprensión, sus niveles de aprendizaje no van a ser los mismos que los desarrollados en su propia lengua. Y esta es una de las grandes encrucijadas y los desafíos para la educación. Si estamos hablando de más de 50 pueblos distintos, imagínate la cantidad de docentes formados en esas lenguas distintas que tienen que llegar con una educación de calidad hacia esos niños y niñas. Entonces, el desafío es muy grande. El desafío no solamente tiene que ver con los pueblos originarios, sino también tiene que ver con nuestras grandes ciudades. Lima, por ejemplo, es una ciudad que tiene a todos esos 54 pueblos presentes a través de sus migrantes. Sin ir muy lejos, San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande de Lima, tiene aproximadamente 73.000 quechohablantes. 73.000, la cifra no es que nada. Han declarado que hablan la lengua originaria, que hablan el quechua. ¿Cuántos más no han declarado que es su lengua materna? Entonces, ¿qué tipo de educación estamos brindando dentro de la ciudad de Lima para esta población diversa que tiene una riqueza o una cosmovisión distinta y que necesita también una educación pertinente? No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que nuestro país, siendo tan diverso, no puede tener un enlatado de educación, ¿no? Necesita ser apropiado, pertinente, adecuado culturalmente, y eso no se está dando todavía, ¿no? Ahora, estamos hablando de un distrito que tiene más o menos 1,5 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero si tenemos en cuenta que en el Perú somos más de 30 millones, saquemos más o menos pluma de cuántas personas, declarantes o no, de que hablan idioma quechua como idioma nativo, digamos, ¿no? Pero no es el único, pues. Tenemos un gran bagaje cultural en nuestro país que permite que haya diversas zonas que hablen otros idiomas y otras lenguas que deben ser respetados también. Así es, justo el día de hoy y el día de mañana estamos en un evento, en un encuentro de universidades que tienen la carrera de EIB. De hecho, nos anteceden los institutos pedagógicos que las tienen hace muchos años. Ellos han abierto camino hace mucho tiempo en términos de una educación en EIB.
pero nosotros como universidades estamos avanzando en ello, ¿no? Y tú sabes que las universidades son estructuras bastante clásicas, jerárquicas, son herederas de una educación del siglo XII, XIII, y sin embargo tenemos que adecuarnos a estas realidades porque no habíamos generado ofertas educativas para nuestros diversos pueblos, sino principalmente para un perfil de estudiante castellano hablante, predominantemente criollo, y ahora estamos frente a jóvenes que han llegado a nuestra universidad. Para la Ruiz constituye casi 1/3 de nuestra población estudiantil y necesitamos asumir el reto de educarlos considerando todas estas realidades y esta diversidad que traen los jóvenes. Muchos podrían decir que es un avance para los jóvenes al interior el que se les trate de implantar una cultura capitalina o una cultura castellanizada, ¿no es cierto? Pero no es realmente así. Lo que estás haciendo es evitando un desarrollo del joven en su propio hábitat, ¿no? Lo que estamos queriendo es que este joven pueda tener una educación top como la que aspira cualquier joven que logra acceder a la educación superior y que luego con esas herramientas y esa formación pueda regresar a su pueblo a ser un protagonista del desarrollo de sus comunidades. Y en eso, por lo menos las condiciones con las cuales ellos reciben la beca los compromete a este retorno. Lo que se quiere es mejorar los niveles de la educación para estas poblaciones, y eso no va a suceder mientras ellos no reciban la mejor educación, ¿no? Y puedan regresar a sus pueblos fortalecidos en su cultura, pero también fortalecidos en todo lo que la universalidad de conocimientos les puede brindar, ¿no? Ese es digamos, el sentido. Ahora, sigue siendo para nosotros un reto pensar en las diversas formas de conocimiento que existen. No existe uno solo. Hoy día hablábamos justamente de los sistemas de conocimiento que la universidad como tal debería considerar, ¿no? Son retos muy grandes. Nosotros estamos definitivamente dominados por un solo tipo de cultura, una sola lengua, un solo tipo de conocimientos, pero estamos ante una diversidad tan grande, ¿no? Hoy día un profesor, un sabio quechua nos decía, si los niños, las niñas pudieran encontrarse dentro de esta cosmovisión andina, hermanándose con todos los seres que viven en la naturaleza, otro sería el mundo, ¿no? Hermanados con sus plantas, hermanados con sus animales, hermanados con todas las riquezas naturales, hermanados con las personas cual sea y de donde sean, probablemente otra historia contaríamos como país, ¿no? Mucho más rica seguramente, ¿no? Mucho más rica mucho y más totalmente rica. Inclusiva, verdaderamente inclusiva, Sí, no pues. solamente en un discurso, sino todos tendríamos la verdadera condición de ciudadanos ejerciendo nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, esta no es la realidad de nuestro país y tenemos que recordárselo a las personas todo el tiempo. Tenemos una población amplia y extensa que está al margen, ¿no? Y esta marginalidad lamentablemente no la vamos a combatir mientras todos no tengamos el acceso a la educación que merecemos. Claro, y finalmente esto no es algo que se va a conseguir en un año o en 2 o en un quinquenio. Esto se consigue con el transcurso de los años, ¿no es cierto? Es. Y creo que hay que ser muy, muy claros en ello. No va a terminar este gran proyecto de la educación intercultural bilingüe, esta gran apuesta, no va a terminar, no debe terminar hasta que logremos que todas las personas accedan a la educación de calidad, en su lengua, en su cultura, como es nuestro derecho, ¿no? Muy bien, listo, le agradecemos mucho, Rosana Mendoza. Muchas gracias, por estar con José. nosotros. Un Gracias. gusto, ¿ah?